Bienvenido, estimable variedólogo, al canal de variedad, entretenimiento y más. Y hoy, con motivo de que todavía quedamos con un poco de lo de la fiebre, de lo que pasó con el tributo a Queen que vimos hace unas cuantas semanas, y pero les había quedado debiendo la funipasta, así la amarro y la aprovechamos para esta semana. Vamos a hablar y a retroceder a 1986, en una época dorada del cine de los 80 con su propio estilo y su propia marca, donde pululaban las películas de fantasía. Hubo una película de fantasía que sobresalía por lo super extraña y atípica e incomprendida que fue a lo largo de los tiempos. Y estamos hablando de nada más y nada menos que del soundtrack más grande que hizo Queen. Aparte, bueno, recuerdan el de Flash Gordon, pero el de Flash Gordon no es tan grande como este soundtrack, el llamado el Highlander, la película, la original de 1986, nada de secuelas, ni series de spin-off, ni spin-off de la serie. La película Highlander, así como fue en realidad, como se presenta. Y aquí lo importante es destacar que en taquilla esta es una película de culto. Una película de culto se reconoce por ser una película que en el cine fue un fracaso total en taquilla, pero que se convirtió en una película. El tiempo le dio la razón y se convirtió en película de culto. Y sí, tiene fans y seguidores alrededor del mundo. La más potente y la más grande de estas películas es Blade Runner, pero ni siquiera Blade Runner sacó una taquilla tan baja como esta película de Highlander, que en el 86 se dice, hay una página que decía que eran 12 millones, casi 13 millones, y otra página decía que andaba en la taquilla de 6 millones de un presupuesto como de 16 millones. Entonces imagínense, de entre las películas de culto, pues ya esa película que haya fracasado y que no sea de culto, pues aquí no incumbe, pero entre las películas de culto y de que también fueron de más o menos bajo presupuesto, aunque 16 millones en esa época tampoco era tan poquita plata, pero digamos que estaba como al mínimo, al básico casi. Pero sí, esta película se volvió película de culto gracias a que en esa época proliferaba el VHS y ahí salió para el VHS, y en los 90 era como una de las películas más alquiladas. De hecho, yo vi esta primera película antes que Blade Runner, de cuál la deberíamos hablar y analizarlo con varias cositas que por ahí tenemos de Blade Runner, pero ya eso es tema aparte. Pero la cosa es que esta película sí se volvió una película de culto, y es una película tan extraña. Aparte del poderoso soundtrack de Queen con sus canciones de Highlander y de todo lo que viene en el disco A Kind of Magic. Incluso se cuenta que Queen venía saliendo de la gira del Queen Works y dijo, no hombre, es que cansado, vamos a tomarnos unas vacaciones, a grabar nuestros discos en solista y todo el plan que tenemos. Y que llegó ese director Russell y los invitó a una sesión de cine privada con lo que había grabado. Y este cuando ellos decían, bueno, veámosla, y los pusieron, dice que quedaron boquiabiertos, en especial Brian, que se sentía que estaba pasando por unos momentos difíciles en su vida y se identificó mucho con el personaje y como con esa aparente tristeza o soledad que representaba. Entonces ellos dijeron, sí, esta película va a ser lo más grandioso. Tenían razón, pero no lo más grandioso en esa época. Entonces hagamos el soundtrack y démosle duro al trabajo. Y igual el soundtrack, el disco, sí fue bastante, como la gente no la conocía y no la entendía, y por ahí habían problemas de que con la vida privada de Freddy, que la gente no la aprobaba, hizo que el disco también en éxito se viniera un poco a pique, no porque fuera malo, pero sí es un gran disco, pero de ahí esos problemas sociales que representaban de esa época. Pero en fin, imagínense, de esta época quién sabe qué habría pasado con todo y disque lo liberal y en fin, sigamos analizando ahora sí el trasfondo de la película.
Yo la primera vez que la vi fue como en el 90 y algo. Blade Runner sí la vi mucho después, ya dijimos. En el 90 y algo, cuando estábamos en la época de los VHS, tenía VHS propio. Entonces mínimo tuvo que haber sido el 93. Y en esa época no había salido la serie. Yo la primera vez que la intenté ver, encontré una película muy rara y hasta me angustiaba un poco verla. No la entendía, no la pude ver en una sola sentada, así que veía un pedacito, después vi el otro pedacito y yo quedé como las vacas. La verdad no entendí realmente la película. Esa es la primera vez que la gente la ve, la pudo haber visto y que no había visto la serie, los que no son de la generación de la serie, pues probablemente no entendieran nada. La serie pudo haber influido un poco en todavía en elevar el éxito de esta película. Sí, sí, es muy probable. Pero y ¿cómo se llama? Pues sí siento que pudo haber afectado. Pero en fin, sigamos analizando la película. La película nos cuenta sobre lo de Connor MacLeod. Y los y él es en la Highland escocesa, de ahí el Highlander. Conor MacLeod tenía su vida normal, era un guerrero, peleaba contra otros clanes, usaba falda escocesa, el Glick. Él es herido por Kurgan. Él es herido por Kurgan y él muere. Y él, por alguna extraña razón que no se explica, él resucita. Entonces él es considerado que es un tan endemoniado, maldito, porque eso no debería haber pasado. Entonces es exiliado de su pueblo. Ahí conoce a Ramírez, Juan Sánchez Villalobos Ramírez, el nombre más largo de la antigüedad, 2 apellidos, imagínense. Y él, Ramírez se encarga de entrenarlo y de prepararlo para pelear con Kurgan. Él le habla como tipo últimos tiempos, pues se supone que él en esa época él era el inmortal más joven que existía y eran pocos. No es como después que apareció un inmortal cada uno. Y Ramírez era como el más viejo, no era Mitos como decían en la serie. Pero bueno, después tuvieron que meter a Mitos. Alguien tenía que ser el más viejo y no encontraban a quién, entonces Mitos. Dijo, bueno, está bien, yo. Entonces, tenemos que esa película tiene una parte policíaca donde están en el siglo XX y se investiga todo. Y tiene como ese tipo de reminiscencias que no se entienden porque solo aparecen de un solo golpe. Si acaso dice Escocia, mil no sé cuánto, pero usted no entendía la primera vez que la vio que era el mismo Christopher Lambert. Creía usted que hasta llegó a creer que era un ancestro. Por eso sí, la parte como visual y eso es muy rica. Ahí hay defectos de guión, pero muy mínimos, así como de historia. Así es como muy poco. Hay unas cuantas cosas que no se entienden y que en apariencia podrían no tener sentido, pero la película es tan bella en la parte visual y en el ritmo que tiene que aunque no es fácil de digerir la primera vez y usted tal vez de esa época no la entendió, él tiene esa parte que eso sí lo hace muy bien. Esta película en eso es increíble. Entonces, a ver en qué estábamos, sí. Y él se prepara para pelear y le dijeron que eso es lo que les iba a decir. Es que yo también me disperso y me despisto hablando otras cosas. A él le dijeron que había un tipo de profecía. Ah, bueno, y también se me olvidó decir, el de Blade Runner las taquillas son superiores a los 40 millones, entonces para que vea que ahí le gana. Ah, sí, ahora sí sigamos. Él le decían que había un tipo de profecía de que iban a descubrir un nuevo mundo y que en ese nuevo mundo iba a ser la batalla final. En esa nueva tierra, en ese nuevo mundo iba a ser la batalla final y que el que ganara ganaría el premio. Y le hablan también de eso, que la primera vez que se entiende como que sentían los inmortales y el paso del poder del cuerpo del inmortal, como de Quickening, la reanimación, y de Gathering es la reunión, que es esa profecía de la que se habla de llegar al otro mundo y pelear hasta que al final solo quedara uno. Y
Sí, sí. Ah, bueno, vea, para que vea que es 1536. Entonces nuevo mundo ya lo habían descubierto. Cuando la película al principio solo se ve donde dice Escocia 1536. Y después no te explica nada, 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 nada. Tienen esa parte increíble antes de cerrar la parte de las Highlands escocesas, donde sale la pieza de Who Wants to Live Forever. There's no time for us. Que esa es una de las piezas más tristes y más sentidas de Queen. Incluso Seal en el tributo a Freddie Mercury dice, esta canción la primera vez que yo la escuché lloré profundamente. Para que vean lo que dice Seal el día del concierto del tributo de Freddie. Y hay una parte donde Juan Ramírez, le dice, debes dejarla, hermano, porque vas a darte cuenta de lo que va a pasar siendo inmortal, imagínate, y ella no. Pero él no quiso escucharlo y él se fue. Ramírez muere ahí a media película. Eso es muy, muy, muy interesante en cuanto a la historia. Y al se ve donde empieza con la canción a pasar el tiempo y ella pues empieza a envejecer y no pudieron tener hijos, pues se supone que ellos son estériles al ser inmortales. Y se ve donde ella va perdiendo y él igual, y él la entierra y se ve así como la parte triste de que él no podía tomar el destino que era lo más hermoso de envejecer junto a ella y morir junto a ella, aunque fuera uno de los dos primeros, pero al final digamos que morirían juntos y él no podía hacerlo, y eso lo hizo sentir muy triste. A mí me encanta esa escena donde él la va y la sepulta y que le hace la promesa de que le va a prender una vela todos los años en la fecha del cumpleaños, y que él pone la espada de él y él se lleva la de Ramírez, que es lo que encuentra la policía, que es lo que le atrae, que dice, ¿cómo es posible que va a haber una espada japonesa como un opal datada de épocas donde todavía no existía la dinastía de los samuráis y todo eso? Y entonces ahí opal es objeto fuera de su tiempo, objeto fuera de su lugar, que no tiene explicación de por qué está ahí. Entonces ahí es lo de la parte policíaca, que ahí tiene la parte, lo que a mí me encanta, que es como explica, que ya después con Duncan MacLeod no importaba eso, explica cómo él se hacía pasar por una persona, calculaba que había pasado cierto tiempo, se moría y se cambiaba de nombre y se heredaba a sí mismo, y así continuaba. Eso era porque Duncan MacLeod siempre se llamó Duncan MacLeod, nunca tuvo que esconderse ni ocultarse, ni no importaba los registros ni las huellas. Eso sí es un detalle muy bien pensado. La única cosa un poquito ridícula, que hasta ahora alguien me lo dijo y que yo siempre lo he pensado, que es como la única cosa ridícula que tiene hoy la película, es donde están peleando Kurgan y MacLeod y aparece un helicóptero y tienen que salir corriendo. Pero eso no opaca lo grande que es esta película. Es una katana la espada de Ramírez. No opaca lo grande que es esta película como tal. Y a ver, ajá, y sí, y entonces eso de que huye. Y la primera vez que yo la vi, bueno, no entendí. Ya después tuve que madurar y estudiar mucho, tener la carrera, haber estudiado bastante filosofía, antropología, psicología. Me empecé a meter en la teología, la religión. También estudié magia y entendí algo de la película como en la segunda capa. La primera capa es no lo entiendo. La segunda capa es que esto tiene mucho que ver con la religión druida, que le cortaban la cabeza, así mueren los inmortales. Le cortaban la cabeza y se dejaban, porque se dejaban su alma o su poder o su ánimo o su vida, su energía. Entonces eso en esa parte, todo lo que es la religión druida y de los celtas y el poder mágico y etcétera, eso lo tiene. Después, cuando ya sabía un poco más hasta de filosofía oriental y eso, le encontré la interpretación budista a esta película. La interpretación budista es como él tiene que renunciar para tener la vida de la transmigración
No la reencarnación, porque él no muere y reencarna en otra persona, sino la transmigración, que es del budismo, que dice que es como una misma vela que se pasa la llama de vela en vela, y aunque el original es la misma llama, cuando llega a la última vela que prender, es diferente a la primera llama que le dio origen. Entonces, vamos lo mismo pero diferente, decía la parte del budismo y esto de la transmigración y no la reencarnación. Eso es como lo de la película Soul. Si él no se murió, pero él transmigró en un gato. Pero y él estaba en coma y él vuelve al cuerpo. Eso es diferente. De reencarnación el cuerpo se deshace y se supone que es el espíritu y que tiene que descubrir que ha reencarnado. Hicimos análisis de la película Soul hace el espíritu, él es la persona que ha reencarnado, tiene que descubrir por medio de reminiscencias, de recuerdos, de introspección, de hipnoterapias o algo así, de regresión. Ya olvidé que era la otra palabra que tenía que ver con reminiscencias, que es bueno, la metempsicosis es la reencarnación, pero había otra palabra griega de esas de mi vocabulario cuando estudiaba historia de la filosofía y antropología filosófica, que en este momento la olvidé, pero bueno, no importa. Entonces lo de la transmigración es diferente, como él tenía que hacer todo el papeleo desde que nacía, se ponía el nombre, adoptaba la personalidad de alguien que de verdad existió, que buscaba como niños que morían jóvenes, se hacía pasar por ellos, determinaba una fecha de su muerte, y que escogía otro niño, otro ser que existió, tomaba su lugar, adoptaba su vida, iba, se movía, iba robando un lugar a otro, porque eso es la transmigración, ir transmigrando, y como lo que dijimos de la vela, a mí me llamaba la atención al final de la película, eso es otro tal vez de los detallitos que no se entiende, que era el premio. Él había ganado el premio. Ya después en las otras películas, la 2, bueno, la 2 todavía respeta mucho lo del premio. Pero ya en la 3, la 4 y las de MacLeod, todo eso, el premio no llegaba por ahí, nunca se acababan. Parecían que los que eran eternos eran los inmortales porque aparecía uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro y otro. De repente decía, yo no lo conocía, soy inmortal, yo nací hace poco. Y sí, como la serie. Pero lo que me llamaba la atención es que era como ese tipo de vida y al no poder envejecer era como el tipo de maldición, porque se ve que Connor es muy triste por la pérdida de Heather McDonald, la mujer escocesa que de su época donde él realmente pertenecía. Eso es como despegarse de eso, por él sabía que él pertenecía en una época, al no poder hacer eso, él vivía de una forma budista o hasta zen. Por ello le encontré la interpretación budista, que es de seguir viviendo y adaptándose a todo y de ser el mismo, pero a la vez ser diferente y ir despegado de la realidad y mantenerse adaptado. Por ahí es interesante. Y digamos, el premio, lo que le ofrecían al final por matar a Kurgan, era como la liberación, pues, mientras él no se podía liberar del castigo. Usted ve que en la 2 envejece, pero ya habían pasado 2100, no sé cuánto, estaba más del 2100 o por ahí, o casi, según lo que yo recuerdo de la 2, y él se veía envejecido, pero no se había muerto, y seguían respetándolo el premio. Y el premio él decía que él tenía el poder absoluto, lo podía sentir todo, lo podía saber todo, era como una omnisciencia y a la vez se liberaba de su inmortalidad. Dice, ahora puedo tener la vida que nunca tuve. Y le dice a ella, a la policía con la que él termina, aquí está el nombre, espérame para buscarle, Brenda, que era Roxanne Hart la que hacía ese papel. Y entonces sí, como un tipo de liberación al terminar con la última cabeza inmortal y el ser la última, todos los poderes se le venían hacia él. Y así, creo que por ahí está bien. Y vamos a ver qué más. Ah, bueno, y para ir terminando les quería recomendar que hay otra película disneyficada que es como el mismo tema de no poder morir y que si
no puedes vivir la vida llegando a un punto fin que es la muerte, de ahí pues es como si fuera un castigo, pero no puede ser como los demás, y porque nosotros estamos hechos para la muerte, exceptuando de ahí los que dentro del cristianismo creemos que algunas personas no morirán porque serán llevadas en cuerpo y alma al cielo, por la pureza de su ser, y de que se nos dará un cuerpo nuevo y una nueva resurrección en el paraíso, en el reinado de Cristo, la parucía, que eso es diferente. Pero sí, sigamos, que esa película se llama Talk Everlasting, es del 2001 y le pusieron como título Juventud Eterna, del 2002, perdón. Y es la versión Disney de este tema de Highlander, de no poder morir y no poder tener como objetivo la muerte, que es como si no tener objetivo la muerte, no tendría sentido la vida, pero en algún punto hay que determinar, y hay gente que tiene síndrome de Peter Pan y todo esto y le teme tanto a envejecer, y detrás de eso se esconde un pavor atroz a la muerte. Otra cosa es que existe la angustia de muerte, cuando las personas sienten que su fin se acerca, se van a angustiar y se van a sentir mal por un tiempo, y eso es total y completamente comprensible y normal. Pero sí, para que vea que a ella, Brenda, le dice a MacLeod, es que ya te entiendo mejor, eres diferente a nosotros, todos les tenemos miedo a la muerte, pero ya que has vivido tanto y no te puedes deshacer de esto, le tienes miedo a la vida. Entonces ahí queda como reflexión. Siempre me llamó, bueno, entre las reglas, espera, para buscar, que aquí yo vi las reglas en esta paginilla donde estoy como referenciando, donde estaban las reglitas, así las reglas de los inmortales, que no pueden luchar en terreno sagrado, no importa la naturaleza del mismo mientras esté consagrado, porque se desaparecen. Eso lo explicaron en la serie. Si una vez alguien mató o trató de pelear en terreno sagrado y se deshizo en energía, y se hizo así como el animismo, no existe el cuerpo, sino que todo es energía, aun cuando la física cuántica de alguna forma trató de explicar eso. Y el Highlander, el inmortal, se lo traga. Eso se vio en la serie, ahí sí lo explicó. Siempre me llamó la atención de cuando Kurgan está escondido en la iglesia con MacLeod, cuando está poniendo la vela a Heather, y hace el ridículo así como con las monjas, y les dice brujas sin escoba, pingüinos, no sé qué, y al padre le dice que es mejor arder en el infierno que apagarse lentamente. Entonces esa parte es como de wow, qué impacto. A ver qué otras reglas decía. Los duelos 1 a 1 sin interferencias de otros, porque el que gana tiene que obtener el poder. Que eso también hicieron un despelote cuando en la serie, con que había un grupo de espías y que hubo uno que se volvió loco y empezó a matar inmortales. No tener hijos, ya lo dijimos. Los duelos finales se desarrollarán en la tierra lejana, es América. Y tenía marco la ciudad de Nueva York. Es que era muy neoyorquina, y conocer la ciudad de la decadencia y el pecado. Pues sí, eso era como la parte así interesante. Creo que con esto ya terminamos. Recuerden suscribirse, compartir, comentar, dar me gusta, y escuchen el soundtrack de Queen. Here we are, Prince of the Universe. Chao, hasta pronto, nos vemos.